la gracia de Dios. Como una introducción, de pronto algunos breves ítems históricos, podemos indicar que la doctrina de la salvación siempre, a través de los grandes estudiosos, es el principal tema que se estudia en la doctrina o las doctrinas de la salvación. De otra parte, en el transcurso de la historia, pues muchos teólogos, biblistas, maestros, predicadores, pastores, han enseñado la doctrina de la gracia. Pero es después de la Reforma Protestante, siglo XVI-XVII, en donde los seguidores de Juan Calvino hablaron, sistematizaron, organizaron todo lo que corresponde a la doctrina de la gracia. No significa que antes no se hubiese hecho, sino que se le dio un énfasis muy especial. Pero también existió otro personaje teólogo después de la Reforma, que fue el señor Jacobo Arminio, y también sus seguidores, sus discípulos, sistematizaron una serie de doctrinas en donde se deja ver que la salvación se adquiere a través de las buenas obras. Estas dos tendencias, en plena modernidad y más ahora, pues siempre han sido materia de estudio, de debate, de exámenes, de trabajo teológico, bíblico, y podemos decir que están polarizadas. De pronto podríamos pensar que están haciendo una interpretación de pronto no completa. De pronto podemos pensar que unos se fundamentan en unos textos bíblicos y los otros se fundamentan en otros textos, pero la clave, como siempre, nos han enseñado, y especialmente el pastor Jason Cárdenas en su enseñanza que nos ha hecho en este programa, siempre la clave es ir a las Sagradas Escrituras y explicar la doctrina de la gracia conforme está en las Sagradas Escrituras. De esa forma podemos conciliar, si la palabra de pronto es exacta, pues mitigar por lo menos esa polarización entre las posiciones que dicen la salvación es resultado de la gracia, otros dicen no, la salvación es resultado de las buenas obras. Pero vamos a preguntarle al pastor Jason para iniciar en el examen de este tema y la aclaración en bíblica, lo que realmente es la doctrina de la salvación. El pastor Jason nos va a contar en qué consiste la doctrina de la salvación y qué es lo que nos indica las Sagradas Escrituras, la Biblia, sobre esta esencial doctrina. Pastor Jason. Dentro de todo el contexto de lo que nos presenta en la Biblia referente al tema de la gracia, es fundamental saber que el apóstol Pedro, en su primera carta en el capítulo 5, versículo 10, describe a Dios como el Dios de toda gracia. Quiere decir entonces que todo lo que es la gracia, todo lo que esta abarca, procede de Dios. Ahora hay que mencionar que es diferente la naturaleza de Dios y la esencia de Dios. En la naturaleza de Dios estamos hablando de atributos comunicables. Dios los tiene en grado infinito, ilimitado, pero que le son comunicados a sus criaturas. En este caso puede ser los ángeles o incluso el mismo hombre. Mientras que la esencia estamos hablando de lo que solo le pertenece a Dios. Por ejemplo, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia. Estos son solo atributos que le pertenecen a Dios. Nadie más que Él es omnipotente
nadie más que Él es omnipresente y todas esas perfecciones. Entonces el tema de la gracia de Dios en la Biblia es parte de la naturaleza de Dios. Y como es parte de su naturaleza, le puede ser comunicada al hombre. Y desde luego entonces le será comunicada al hombre a través del único mediador que existe entre Dios y los hombres. Todo lo que Dios haga lo hará a través del único mediador que es Jesucristo, como dice Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 2. Entonces, la gracia de Dios, por provenir de Dios, de su naturaleza, puede ser comunicada al hombre, pero esto será a través del mediador. Y claro, la gracia de Dios, usualmente la gente lo entiende mal porque cuando usted le pregunta a alguien qué es gracia, siempre dice un favor inmerecido. Pero hay que mencionar que el término gracia implica algo mucho más que inmerecido, es algo desmerecido. Y es muy diferente entonces inmerecer que desmerecer. Esto se puede explicar de una manera muy sencilla. Si una persona en la calle, en una condición deplorable, quizá de drogas, de una mala vida, se acerca a uno y le pide dinero y uno sabe que es para droga, pues obviamente esa persona no merece el dinero que uno le va a dar. Pero si esta misma persona atenta contra uno, quizá le agrede física, verbalmente, y le pide una vez dinero a uno también, ya no solo inmerece, sino desmerece por el acto que acaba de cometer. Entonces, cuando la Biblia habla de gracia, y esto sí quiero subrayarlo, es mucho más que favor inmerecido, porque este es el error en el cual todos dan. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. No, gracia es favor desmerecido. No solo es que el hombre no merece, el hombre desmerece totalmente. Y claro, entonces esto es lo que la Biblia presenta en cuanto al término gracia. Y a nivel general, en el Antiguo Testamento tenemos 3 palabras hebreas para mencionar el término de gracia. La palabra gen, la palabra hetzet y la palabra ratzon. Estas 3 palabras expresan el concepto a la luz del Antiguo Testamento. Una tiene que ver con manifestar misericordia, la otra tiene que ver con caridad y la otra con buena voluntad. Entonces, de esos 3 conceptos tenemos lo que conocemos como gracia. Mientras que en el Nuevo Testamento tenemos una sola palabra, la palabra charis, donde tenemos los términos carisma, carismático, bueno, todo lo demás. Es una sola palabra. Entonces, la gracia de Dios es parte de su naturaleza comunicable al hombre, porque Pedro dice que cuando somos salvos somos partícipes de la naturaleza divina, no de la esencia, no seríamos dioses, de la naturaleza divina, y esto es a través de Jesucristo. Gracias, Pastor Jason. Interesante lo que nos ha aclarado, porque siempre nosotros sabemos que la gracia es, decimos, un regalo que Dios nos da inmerecidamente, inmerecidamente. Pastor, siempre hemos captado en los mensajes, como lo indicó el pastor en Pedro, que Dios es toda la gracia, Dios es toda gracia. Es decir, la gracia, y nombró el pastor los atributos de Dios, la gracia es solo dada por Dios conforme a su voluntad, conforme a su soberanía, conforme a su deidad. No es que la gracia venga de nuestras obras o de nuestro parecer externo, sino que como es un atributo de Dios, como dijo el pastor, es solo realmente la gracia dada por Dios. De ninguna manera la salvación puede fundamentarse en cualquier acción, por más buena que sea, en el hombre, pastor. Sí, pero a esa pregunta hay que adicionarle el concepto de que algunos han llegado a llevar un poco más a la gracia, a hablar de que esta gracia solo será dispensado a cierto grupo de escogidos, de elegidos, y esto es totalmente falso. Hay que distinguir entre lo que es amor, justicia y gracia. ¿Cuál es la diferencia? En justicia es dar, Dios da lo que merecemos, ni más ni menos.
Y esto se aplica tanto en el plano de la salvación como de la condenación. Salvación en el sentido de recompensa. Dios recompensará a los salvos, ni más ni menos, de acuerdo a sus obras en el caso para recibir recompensa, no para salvación. En el caso de los que se pierdan, cada uno recibirá retribución por sus pecados, por eso el infierno tiene grados de castigo, de condenación. La Biblia dice mayor condenación, mayor castigo. Pero entonces en el caso de gracia, implica que Dios dé lo que desmerecemos. Entonces mire la diferencia que hay. Justicia, Dios en justicia da lo que merece, lo que se merece, sea al salvo o sea al no salvo, ni más ni menos. En el amor, Dios da un poquito más de lo que merecemos. Pero en la gracia, Dios nos otorga totalmente lo que desmerecemos. Entonces, el concepto de gracia hay que mencionarlo, que se excluye de cualquier tipo de mérito humano. El hombre desmerece. Y si el hombre va a recibir algo de parte de Dios, Dios lo otorga al hombre no por lo que el hombre es, no por lo que el hombre puede hacer, sino a pesar de lo que el hombre es. Y esto es lo que resalté hace un momento, la palabra desmerecer. Gracias, Pastor Jason. Pastor, siempre es como costumbre, ¿no? Uno se encuentra con un hermano y siempre le pueden decir a uno, o uno mismo le dice, no, estamos en gracia de Dios, hermano, adelante, bendecidos. Pero qué bueno que nos pudieran aclarar esa expresión. ¿Qué es estar en la gracia de Dios, pastor? Tiene dos aspectos el estar en la gracia de Dios. El primero de ellos, y primario, fundamental sobre todo, es aceptar el propósito de Dios en salvación. Esto es claro. Esta salvación se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Mire que el apóstol Juan en el Evangelio, según él, o sea, según Juan, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17 nos habla sobre esto. Leo textualmente allí la escritura donde dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, estar en la gracia de Dios implica, en primer lugar, aceptar el propósito de Dios, que es un propósito salvífico. La Biblia enseña de que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Esto lo menciona 1 Timoteo 2. Y digo la palabra Dios desea, porque la traducción que tenemos de Reina Valera dice Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Hay una gran diferencia entre querer y desear. Lo que Dios quiere se realiza sí o sí. Es decir, que si dejamos el texto ahí donde dice Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos serían salvos automáticamente. Y sabemos que esto no va a pasar. Mientras que si decimos Dios desea, es un deseo fiel, verdadero, pero ya Dios hizo lo que tenía que hacer para la salvación. Ya si el hombre no se salva, ya no es asunto de Dios. Es por causa del hombre. Entonces, estar en gracia de Dios es aceptar su propósito, en primer lugar, salvífico. Porque la manifestación de la gracia de Dios se encuentra en Cristo. Juan dice, la gracia vinieron por medio de Jesucristo junto con la verdad. Y aparte de eso, también para el salvo implica andar dentro de la voluntad de lo que es Cristo y lo que dice la Biblia, andar de acuerdo a lo que Él desearía que realizáramos. Eso es estar en gracia de Dios. Quien está fuera de cualquiera de estos aspectos, uno, de la salvación, o dos, de todo lo que tiene que ser dentro del programa de Dios que es a través de Cristo. Pablo habla en Efesios 1 que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo. Entonces Efesios 1, en la dispensación del cumplimiento de sus tiempos. Entonces todo tiene un plan cristológico. Lo que no esté en Cristo, a través de Cristo y para Cristo, no será acepto. Si alguien no está en Cristo, no es acepto delante de Dios, luego no está en gracia de Dios, porque la gracia le proviene de Dios a través del Hijo. Si el cristiano no está viviendo de acuerdo a Cristo, en comunión con Cristo, pues no es acepto sus actos, sus decisiones, su voluntad. Entonces, estar en gracia de Dios es estar en Cristo, por Cristo, viviendo para Cristo y controlado por Cristo. Sí, señor. Escuchándolo, pastor, pues uno percibe en muchos creyentes y tienen pues claridad de ese regalo inmerecido que Dios nos da, salvos por gracia.
Y la pregunta de cómo estar en gracia de Dios, pues surge esta pregunta que la planteó Pastor en el sentido de que a raíz como de la experiencia o de mejor, no tanto la experiencia, más bien como el fruto que da una persona que dice ser cristiana, cree en que la salvación es por gracia, pero sus actos, sus experiencias, su vida en Cristo, su mismo fruto da a entender que así tenga el conocimiento de que solamente somos salvos por gracia, hace obras para poder adquirir esa gracia. Esta es una casuística, es un planteamiento que uno ve en muchos creyentes del Evangelio. Creen que somos salvos por gracia, pero hacen obras para ser aceptos, como decía el pastor. ¿Qué podemos escudriñar ahí y aconsejar para que realmente andemos en gracia de Dios, como nos explicaba en la pregunta anterior, pastor? Tenemos el concepto de lo que Pablo menciona en dos textos. Primero de ellos lo tenemos en Romanos capítulo 11, versículo 6, donde Pablo dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y luego pone la contraparte, y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Entonces, el concepto que presenta la Biblia es que la gracia y las obras se excluyen. Eso es muy claro. Y cuando Pablo habla ya más adelante en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, él coloca las cosas en su correcta perspectiva. Él dice, porque por gracia sois salvos. Ese es el versículo 8, por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y después aclara, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no se es salvo por obras, pero se es salvo para buenas obras. Es diferente por y para. Y hay que decir algo muy importante. Hay una gran confusión hoy en día entre qué es una buena obra. La buena obra no se toma por el acto en sí, sino por qué lo motiva. Porque yo puedo hacer algo que aparentemente es bueno, pero mi motivación es egoísta. Esto ya no sería una buena obra según Dios, porque lo está produciendo mi carne. ¿Ven? Entonces, para que algo sea una buena obra, tiene que ser producido por el Espíritu de Dios. Y si es producido por el Espíritu de Dios, pues la gloria es para Dios. Si el hombre hace un acto que aparentemente es bueno externamente, pero como resultado de esto la motivación es reconocimiento, su propia gloria, su propio sobresalir, no es una buena obra según Dios. Entonces hay mucha confusión en las buenas obras. Y de acuerdo a la Biblia, la persona inconversa no hace buenas obras, porque las buenas obras son el resultado de andar en la gracia, porque tienen que apuntar hacia la gloria de Dios. Excelente explicación, gracias, Pastor Jason. Pastor, hay una oyente, doña Rubiela Parra. Bueno, tal vez ella hizo la pregunta, pienso en virtud a esa excelente explicación que hizo tal vez de la parte etimológica y semántica de la palabra gracia tanto en el hebreo como en el griego. Y tal vez pienso que a raíz de esa buena explicación que dio el pastor, ella nos pregunta cómo puede desglosar la palabra Dios. Yo entiendo que desglosar es lo mismo como la parte etimológica de qué es lo que quiere decir Dios. Es lo que entiendo, pastor. Es decir, ella dice, ¿cómo desglosar la palabra Dios? Pastor, ¿qué le decimos? Bueno, el concepto de la palabra Dios obedece a varios conceptos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando se habla y la Biblia quiere resaltar del poder de Dios, utiliza la palabra Elohim. Esta palabra Elohim, la raíz es fuerza. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Cuando quiere hablar del Dios personal, utiliza la palabra Jehová, o que algunos colocan como Yahvé. Cuando quiere hablar de la soberanía de Dios, utiliza la palabra Adonai. Entonces,
Más que desglosar implica de que la revelación de Dios es progresiva en la Biblia. Y de acuerdo al contexto se va mirando, aunque utilice la palabra Dios, pueda que esté con algún calificativo, el Dios eterno, entonces ya está enfatizando de que está por encima del tiempo. El Dios santo, bueno, está hablando de que está separado de todo lo que es profano. Entonces hay que mirar muy bien el contexto y el pasaje donde aparece la Biblia para poder aplicar correctamente el concepto de la palabra Dios. Porque la palabra Dios simplemente en griego es Theos, pero hay que mirar en qué contexto aparece. Como dice Pedro, el Dios de toda gracia, mira, ahí está enfatizando su gracia. El Dios de misericordia, el Dios de consolación, el Dios de Salvador, el Dios proveedor. Entonces hay que mirar muy bien los contextos. Quiero plantearle esta pregunta para que nos ayude a reforzar, a tener claridad, a tener esa certeza de que realmente somos salvos por gracia. Y es preguntarle por qué la gracia de Dios es un regalo, lo que el pastor nos decía, algo inmerecido, ¿no? Para nosotros pecadores. ¿Por qué esa importancia de resaltar como un regalo del Dios Todopoderoso, pastor? Sí, lo que sucede es en razón de que el hombre totalmente desmerece de parte de Dios. Ahora, hay que decir también que en el caso del ser divino, a Dios, nadie le obliga a hacer nada. Él es un ser absolutamente libre, no está condicionado por nada ni por nadie. Por ejemplo, no está condicionado por el tiempo, por eso es eterno. Tampoco está condicionado por nada, es decir, a Dios nadie le obliga a hacer nada. Entonces, en el caso de la salvación, Dios la otorga. Ahora, esta gracia que se manifiesta en salvación aparece a lo largo de toda la Biblia. Porque es que hay gente que considera de que como si hubieran dos métodos de salvación. Una, la del Antiguo Testamento, y otra, la del Nuevo Testamento. Hay lugares que incluso mencionan que el método de salvación en el Nuevo Testamento es a través del bautismo. Esto es falso. Entonces, si fuera de esa manera, sería en el Nuevo Testamento salvación por bautismo y en el Antiguo Testamento cuando no había bautismo. Sin embargo, la Biblia enseña de que siempre la salvación ha sido por gracia mediante la fe. Hay muchos que fallan también en esto. El 99% de la gente, de los cristianos desinformados, dicen la salvación es por fe. Eso es un error. Pablo no dice que por fe somos salvos, dice por gracia mediante la fe. Los textos donde habla de creer en el Señor Jesucristo, creer en el Evangelio, está hablando de el medio por el cual el hombre accede a esa gracia salvadora. Pero no le salva la fe, le salva la gracia. Esto pasa como cuando uno se sienta en el comedor a tomar el alimento, no lo alimenta la cuchara, pero sí la cuchara nos sirve de instrumento para tomar el alimento. Lo mismo pasa con la fe. La fe no nos salva, pero sí me sirve como instrumento para tomar la gracia salvadora. Y por eso Pablo dice muy claramente en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo. Dice por medio, es decir, a través de la fe. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo salvaba la gente? Por gracia. Génesis 6:8 dice, y Noé halló gracia. ¿Cómo fue salvo Noé? Por gracia. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo salvó el hombre? Por gracia. El primer hombre que se salvó y el último que se salve será salvo por gracia, por medio de la fe. Entonces, siempre ha sido el método de Dios, porque es que hay gente que desdibuja esto, ¿no? En el Antiguo Testamento por guardar la ley, en el Nuevo Testamento ya por el bautismo. No, siempre ha sido por gracia a través de la fe. Bien, pastor. Pastor, anteriormente yo le hacía o le pedía como un fortalecimiento en la parte de poder entender mejor la gracia y indicaba de que unos eh, creen que la gracia se adquiere por medio de las obras, otros por medio realmente de una gracia inmerecida. Y el pastor nos indicaba, si le entendí muy bien, que pues las obras son resultado de la gracia, pero nunca podemos hacer obras para lograr la gracia. Y en ese sentido, con este planteamiento, qué bueno, pastor, que nos pudiera indicar si somos salvos
por gracias, por la gracia de Dios. Entonces, como pastor, entender las buenas obras que tenemos que nosotros hacer. Las buenas obras es después de que nosotros somos ya salvados o apartados, o también hay buenas obras que nos pueden llevar de alguna manera a la salvación, pastor. La solución está en lo que Pablo menciona en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, donde menciona, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y en el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí voy a resaltar algo que es necesario, y es que hay que decirlo, un salvo genuino no hace buenas obras. El salvo genuino, de acuerdo a lo que dice Efesios 2:10, anda en buenas obras. Es muy diferente. Pablo no dice que somos creados para hacer buenas obras, dice para que anduviésemos en ellas. Un inconverso de vez en cuando hace algo que parece una buena obra, es algo accidental. Eso lo hace un inconverso. De vez en cuando vive una vida de pecado, de maldad, y de vez en cuando hace medio acto bueno. Eso es hacer buenas obras. El cristiano no hace buenas obras, anda en buenas obras. Significa de que es su estilo natural de vida, su conducirse en esta tierra, anda en buenas obras. Así como dice la Biblia en Hechos capítulo 10, que el Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes. No dice que hacía bienes, anduvo haciendo bienes. Eso significa que la gente no conoce otra faceta del Señor. El Señor siempre anduvo haciendo bienes. Entonces hay que resaltar esto. Un salvo no hace buenas obras, anda en buenas obras. Hacer buenas obras lo puede hacer incluso un inconverso. Y esto hay que resaltarlo. Entonces, la gente debe tener este concepto muy claro. El salvo anda en buenas obras, de acuerdo a Efesios 2:10. Gracias, pastor. Qué interesante esa aclaración, porque uno siempre utiliza el verbo hacer, pero sí implica el verbo andar en buenas obras totalmente distinto. Gracias, pastor. Esa es una aclaración bien interesante, amigo oyente. Ojalá la retenga. El pastor hacía referencia sobre Efesios 2:8, bueno, 9. Y bueno, dice el texto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Pastor, yo entiendo acá que está muy claro que ninguno llega a la salvación por buenas obras, porque se utiliza acá vosotros, nosotros, y recalca que no es por obras. Incluso indica para que nadie se gloríe o nadie se jacte, dicen otras versiones. Pastor, ¿cómo poder tener que nuestros amigos que nos están escuchando, los que van a volver a escuchar este audio, tengan claridad que la salvación no es por obras, sino es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, para nuestra salvación? ¿Qué nos enseña para poder tener claridad y no confundirnos? Porque muchas veces nos confundimos, pastor. Bueno, la clave está en la segunda parte del versículo 9, cuando luego de que Pablo cita, no por obras, añade, para que nadie se gloríe. Es tan sencillo como pensar que todo lo que está en el cielo, todo absolutamente, todo será para la gloria de Dios. En el cielo no habrá nada que no sea la gloria de Dios. Luego, si el hombre se pudiera salvar por obras, se lleva la gloria. Y no podría, las obras en lugar de entrarlo al cielo lo excluyen, porque en el cielo no puede estar la gloria del hombre. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y por eso Pablo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si el hombre se salvará por obras, las obras del hombre lo excluyen del cielo, porque en el cielo todo será para la gloria de Dios. Por eso no puede ser por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, pastor. Pastor, ya aquí hay una muy buena reflexión sobre Romanos 3:24, donde Pablo dice
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Considero que este está muy relacionado precisamente con la salvación por medio de la gracia, la justificación. ¿Qué es lo que realmente nos enseña Pablo en este texto? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña Pablo? Este es un texto bastante denso de doctrina por los conceptos que incluye. Uno, el concepto de justificación. Justificación en la Biblia está vinculada con la resurrección del Señor de acuerdo a Romanos 4:25. Y la justificación no es otra cosa que Dios borre nuestros pecados como si nunca éramos pecados. Eso es justificación. Por otro lado, Pablo utiliza la palabra redención. El término redención viene del verbo griego agorazo, que significa comprar. El agora era una plaza de mercado que tenían los griegos, un lugar donde se compraban esclavos incluso allí. En ese tiempo estaba en vigencia la esclavitud. Entonces, redención es una palabra que ha pasado al español. Todo lo que comienza en el español con el prefijo re significa volver a. Entonces, redentio es recomprar, diríamos. El hombre ya está vendido al pecado. Entonces, si va a ser salvo, tiene que producirse una recompra. Esa redención, esa recompra, la efectúa el Señor pagando el precio en su totalidad. Y dice Pablo que tenemos esa justificación gratuita porque no hacemos nada nosotros para obtenerla. Somos justificados gratuitamente, pero no es que Dios haga la vista gorda al pecado, sino es a través del precio que pagó el Señor. Ya quedó totalmente saldada la deuda del pecado y ahora el que acepta el Evangelio, acepta a Cristo, Dios queda, digámoslo de esta manera, en la libertad de otorgarle esa gracia, ese favor desmerecido. Pero, por eso dije hace un instante, le es dada la gracia al hombre a través del mediador. ¿Quién? Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, pastor. Tenemos una pregunta de una hermana desde Tamalameque. Me hace aquí una pregunta por mi WhatsApp. Dice, gracias al pastor por darnos claridad sobre la gracia y las buenas obras. Y ella pregunta si cuando somos salvos por gracia, si ya somos salvos por gracia, ¿para qué necesitamos andar en buenas obras? Me parece pues interesante la pregunta, pastor. Ella dice, bueno, somos salvos, entonces ya para qué andar o hacer buenas obras. ¿Qué le decimos, pastor Jason? Bueno, esto es tan sencillo como por un lado sabemos de que el evento que subsigue al rapto de la iglesia es el tribunal de Cristo. Y Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 12 en adelante, donde habla la obra de cada uno será probada por el fuego. ¿Obras para qué? Para recibir recompensa, galardón. Una cosa es la salvación que es gratuita y otra cosa son las recompensas. La salvación es gratuita, las recompensas no, las coronas que menciona la Biblia. Por un lado eso. Pero aquí está lo clave para que la oyente entienda lo de su pregunta. La palabra gracia, charis, los griegos saludaban charitomene, que significa regocíjate, gózate. Debe haber una serie de palabras, gozo, alegría, regocijarse. Bueno, la palabra charis significa algo desmerecido, pero también significa hacer algo benéfico. O sea que el Señor no solo nos salva de la condenación del infierno, sino cuando somos salvos nos otorga su gracia y nos hace benéficos. Antes no éramos benéficos para el Señor en ningún sentido porque estábamos entregados al pecado. Ahora somos benéficos para el Señor, para su obra. Junto con eso también viene que el Señor nos otorga dones espirituales, que es la misma palabra charis. Pablo utiliza esta palabra en 1 Corintios 12 cuando habla de los dones, los charis. Entonces, gracia no solo tiene que ver con librarme de la condenación del pecado, sino con hacerme benéfico para Dios.
Y esto lo hace el Señor también dentro de ese paquete de la salvación. Entonces, ¿por qué hacer buenas obras? Porque cuando somos salvos somos hechos benéficos, somos útiles para el Señor y porque futuramente seremos recompensados en el tribunal de Cristo. Gracias, pastor. Pastor, tenemos una oyente desde Chile. Me manda aquí por mi WhatsApp diciéndome que está bien interesante el programa y dice que no había entendido que es diferente hacer buenas obras a andar en buenas obras. Y nos hace esta pregunta. Ella dice, pastor, quisiera saber si las doctrinas de la salvación tienen alguna relación con las doctrinas calvinistas. Tal vez entiendo, pastor, que sea las 5, digamos, doctrinas o formas que se han concluido del pensamiento de Calvino, de los alumnos de Calvino, ¿no? Como es la depravación total, bueno, la elección incondicional. ¿Qué le podemos decir a nuestra hermana en Chile que hace esa pregunta si tiene relación estas doctrinas de ella, dice calvinistas, con las doctrinas de la salvación? Bueno, lo que pregunta el oyente se le llama exactamente bajo la palabra tulit. Tulit son las siglas en inglés para los 5 postulados del calvinismo. La total depravación, la gracia irresistible, la elección incondicional, la gracia sobre, bueno, todos los 5 puntos y postulados del calvinismo, ¿no? Pero hay que decirle al oyente que el problema con este punto de vista de la doctrina de la gracia, porque no solo las enseñó Calvino, sino que también hay un libro de Agustín de Hipona, de la doctrina de la gracia. Y todos estos reformados lo que hicieron fue tomar la gracia de Dios y enfatizar desmedidamente la soberanía de Dios. Entonces combinaron gracia de Dios, que es algo desmerecido, y soberanía, es decir, que Dios la otorga a quien quiere y como quiere, y esto no es correcto. La gracia de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 en adelante, porque la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El postulado calvinista dice que la gracia salvífica solo es para los escogidos. Entonces, estos postulados de los 5 puntos calvinistas son una tergiversación de lo que la Biblia presenta el concepto de gracia. Sería bueno de pronto algún día hablar de estos textos, ¿no? Porque utilizan Efesios 1:4, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, Romanos 9, que no depende del que corre y quiere. Todo eso son tergiversaciones, están mal interpretados estos versículos. Entonces hay que tener cuidado porque la doctrina calvinista, en sus 5 postulados, tergiversa el concepto de gracia, por lo menos dentro de la Biblia. Gracias, pastor Jason. Vea qué bueno lo que nos dice el pastor, que ojalá pudiéramos, si lo entendí, pastor Jason, es poder hablar de la depravación total, que es uno de los del Tuli, la elección incondicional, la expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. A eso se refería el pastor, de poder hacer una serie de programas para explicar estos puntos, pastor. Sí, y sobre todo estos versículos, que es el punto de partida que tanto daño han hecho, Efesios 1:4, que está muy mal interpretado, Romanos 9, que es el punto de partida donde Calvino postuló su teoría de la reprobación de algunos eternamente y otros para salvación. Entonces sería bueno aclarar esto, porque nada tiene que ver cómo lo han interpretado y cómo se sigue enseñando en estas corrientes reformadas. Gracias, pastor. Aquí tenemos otra pregunta de un amigo que vive en Australia. Bueno, él es un misionero de Chile que alguna vez tuvimos oportunidad de conocernos. Él le da gracias al pastor que ve los programas en el canal y en Fuego y pregunta que qué buenas respuestas del pastor, que sí, que fue Calvino el que habló y que antes San Agustín, incluso dice acá
de Santo Tomás de Aquino, pero él dice que esas doctrinas o esos 5 puntos del Tulin ya se habían hablado o no, se hablan desde la carta de los romanos. ¿Qué le podemos decir aquí al amigo Ignacio en Australia? Bueno, hay que decir, vuelvo y resalto esto, que fue un postulado que hizo Calvino, aparentemente de una Mm, interpretación de Romanos 9 y todo esto, porque Pablo no los menciona así. De hecho, la forma como interpreta Calvino Romanos 9 no es lo que Pablo está diciendo. Cuando dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció, que no depende del que corre ni del que quiere, sino del que tiene misericordia, esto lo postuló Calvino como la teoría de la reprobación de algunos, que por más que quiera el que no está elegido, así quiera ser salvo, no será salvo. Esto no es lo que está haciendo Pablo ahí. Entonces, no solo tenemos que hablar en el caso de Calvino, tenemos que hablar de San Jerónimo, que fue el que hizo parte de la traducción de la Vulgata, y San Jerónimo era discípulo de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona creía en el preexistencialismo de la filosofía griega, es decir, de que antes éramos espíritus y que fuimos escogidos desde allá, desde antes de humanarnos, y ahí viene esa postura. En el caso de San Jerónimo fue discípulo de Agustín de Hipona, y al haber tenido esas corrientes ya, pues lamentablemente lo que hizo en su traducción de la Vulgata, comenzó a meter esos matices a la Vulgata. De la Vulgata tradujeron a la Reina Valera, y hay muchos textos en la Reina Valera, que hizo Casiodoro y Cipriano Valera, que van con esa corriente. ¿Por qué? Por San Jerónimo. Entonces eso sería también tema para otro programa, bastante tela ahí para cortar ahí sobre eso. sí, señor. Qué buena explicación. Damos gracias acá en Facebook, las personas que nos están siguiendo, doña Dioselina Barreto, Natalie Hernández, Patricia Morales, Mariluz Torres, Estela Cano, Georgina Niño, Córdoba y Fuerte Torres, también acá en YouTube. Tenemos a Vilma Hernández, dice, buenas tardes, gracias por enseñarnos que debo andar en buenas obras por Cristo Jesús y no por obras o hacer obras como nos enseñó el pastor. Gracias, hermana. Tenemos otra inquietud de un hermano desde Sogamoso, Arturo Valderrama, y nos hace esta pregunta. Gracias al pastor Jason. Lo sigo en su página y en los programas que hacen fuego. Y me gustaría preguntarle, bueno, es algo pues, él dice, me gustaría preguntarle por qué no se enseña en la mayoría de iglesias la doctrina de la gracia, sino que lo que uno escucha es que más bien somos salvos por buenas obras. ¿Qué le podemos contestar a nuestro amigo en Sogamoso? Principalmente esto radica en un problema que siempre ha existido en el hombre. ¿Y cuál es? Que el hombre siempre desea llevarse el mérito en algo, ¿no? El hombre, de hecho, el evangelio verdadero puro ofende al pecador, porque le dice que es pecador, que merece la condenación, pero también le dice que no puede salvarse por él mismo, que necesita un salvador. Eso ofende al pecador. El pecador quiere hacer algo para salvarse, quiere llevarse el mérito de él. Entonces, ahí radica. Muchas veces, entonces, por eso se saca la gracia de Dios y se enfatiza el lado humano, lo que yo puedo hacer, claro, para llevarse la gloria el hombre. Porque lamentablemente vivimos en un sistema donde el humanismo está tomando otra vez mucha vigencia. Y el humanismo es medir todo desde la óptica humana. Entonces, por eso se enfatiza tanto esto de las obras. Gracias, pastor Jason Cárdenas, por todas las enseñanzas que hemos recibido, muchos temas para poder desarrollar. Pediremos al Señor que nos ayude y que al pastor le apareje ese tiempo en su agenda de su ministerio que él dirige para poder, verdad, desarrollar esos 5 puntos del Tulin. Pastor, para quienes lo escuchan y quieren
saber cómo pueden seguirlo en sus redes sociales, qué enlaces, qué indicaciones les decimos. Bien, nos encontramos ubicados en la calle número 709026. Esto es en la ciudad de Bogotá, barrio Bosa, Recreo Las Margaritas. Tenemos servicios domingos 9:30 de la mañana, 5 de la tarde, o los jueves 6:30. Mi número de contacto personal es el 314-306-9079. Si alguno me quiere contactar por allí, quiere escribirme a través de WhatsApp para alguna pregunta, estoy disponible con todo gusto. Y también estamos como iglesia en YouTube. Nuestro canal en YouTube es Iglesia Bautista. Bautista es con B larga. Cabot Recreo. Deletreo la palabra Cabot. La de kilo, A, B larga, O, D. Iglesia Bautista Cabot Recreo. Semanalmente estamos subiendo predicaciones allí. Si les parece a los oyentes, pueden suscribirse al canal, les llegarían las notificaciones y también recomendar este canal. Gracias, Pastor Jason, por la explicación. Amigo oyente, a usted, oración para estos hermosos ministerios que proclaman la palabra de Dios. Apoyo también para el Ministerio Radial Fuego AM. Qué bueno, porque acá hay algo muy bonito en este ministerio, es que comprando unos productos que son de beneficio para la salud, pues de esa manera están apoyando el Ministerio de Amor y Restauración en cabeza del pastor Diego y de la pastora Liliana. Para ellos, Dios los bendiga, y bendecimos al pastor Jason Cárdenas por su tiempo dedicado para este programa en Fuego AM. Hemos dado por concluido el programa del Impulso. Esperamos sus comentarios. Damos gracias a Dios, a Lorena en el Control Master, y quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, si así el Señor nos lo concede. Bendiciones.